En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Atiéndeme y escucha mis palabras. Cuídame como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Hermoso comienzo para la meditación de la palabra de Dios en este día. Qué bueno estar atentos, así como Dios nos dirige su palabra todos los días, que nosotros le pidamos que nos ilumine, también para escucharlo, para estar atento a cuanto Él nos está diciendo, porque su palabra es camino seguro en la vida. Vale la pena entonces estar, como decía San Juan Bosco, en permanente unión con Dios. Pidámosle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, para que sea Él mismo quien continúe poniendo su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Que tu gracia, Señor, me acompañe para que nos impulse a entregarnos a tu servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te lo perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos
para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. En los versículos anteriores, el Señor ya nos ha insistido, nos ha enseñado acerca de la importancia de la corrección fraterna, como un compromiso comunitario. ¿Y qué es la corrección fraterna? Salir al encuentro del hermano que ha cometido alguna equivocación y con mucho amor, con mucho tino, decirle una palabrita al oído, invitándolo a corregirse en su camino. Qué importante es el que nosotros permitamos que otra persona nos ayude también a corregirnos cuando nosotros fallamos. La corrección fraterna es un compromiso comunitario. Y hoy el Evangelio determina el comportamiento del cristiano frente al hermano. Por eso al comienzo del texto encontramos ese hermosísimo término, hermano. Y el Evangelio también termina con la misma palabra, hermano. Pues todos nosotros somos hijos del mismo Padre Dios, y Él espera que estemos atentos siempre para reconocerlo en el hermano que está cerca de nosotros. Somos todos hijos e hijas del mismo Padre Dios, y qué maravilloso entonces escuchar siempre lo que Él nos enseña. Ante la pregunta que le plantea Pedro al Señor, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿7 veces? Y Jesús, mostrándonos la misericordia de Dios Padre, le dice Pedro, 7 veces no, perdona 70 veces 7. Es decir, Pedro perdona siempre. Sí, perdona siempre. Es decir, sea totalmente misericordioso como Dios su Padre es misericordioso. Y esta parábola que acabamos de escuchar es la explicación más hermosa de la quinta petición que nosotros diariamente le hacemos al Señor cuando rezamos la oración que Él nos enseñó en el Sermón de la Montaña, el Padre Nuestro. Allí le decimos, Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a quienes me ofenden. Pues, qué interesante. A lo largo de la parábola ya el Señor nos va mostrando el camino. Así como el dueño le perdona a aquella persona que le debe una gran millonada, entonces este Señor también debió haberle perdonado a su compañero de trabajo que apenas le debía unos centavos. A veces el apego al dinero cierra totalmente el corazón y por lo tanto se nos olvida cuánto vale la caridad cristiana. No importa el motivo por el cual Pedro le hace la pregunta al Señor. Lo cierto es que quiere que Jesús confirme la existencia sin límites del ejercicio de la caridad cristiana. Y el Señor Jesús le responde por eso con esta parábola. La caridad cristiana no tiene límites. Hay límites en el corazón humano, límites para amar, límites para acercarnos a las otras personas. Siempre organizamos límites absolutamente para todo. Pero Dios, que es amor, no pone límites a la hora de amar, de perdonar, de practicar su misericordia con todos nosotros. ¿Cuántas personas viven tranquilas, ignorando la obligación de la caridad cristiana? Y qué tristeza que sean también muchos cristianos
los que se olviden de esa invitación que nos hace el Señor, de mantener los ojos abiertos y el corazón despierto para salir al encuentro del hermano. No solamente el hermano necesitado, sino hoy nos insiste el Señor ir al encuentro y reconciliarnos con el hermano a quien le hemos ofendido o de quien hemos recibido alguna ofensa. Somos seres humanos y con facilidad podemos decirle a la otra persona, ya basta. Pero para Dios no basta. Aquí quisiéramos escuchar el eco de nuestro ambiente. Todo el ambiente en el mundo nos está invitando sencillamente a alejarnos de Dios. Por eso la insistencia en los últimos meses. Aléjate de los tuyos, quédate en casa, no le des la mano a nadie, no le des un abrazo. Ponte algo en la boca para que no puedas pronunciar con libertad tu palabra. Y además tapas parte de tu cara para que nadie te identifique. En fin, el Señor Dios decía todo lo contrario. Él nos invita a estar siempre atentos, a darnos un saludo lleno de calor humano, un abrazo que exprese el cariño y la cercanía. El Señor espera que podamos hablar con total libertad para hablar también de su presencia viva y salvadora. El Señor desea que mostremos el rostro, porque mostrar el rostro es decir quiénes somos. No podemos actuar como aquellos hermanos nuestros que el domingo anterior se entraron a la iglesia catedral en Bogotá mientras estaban en la Eucaristía. Pero claro, con toda la cara tapada apenas se le veían los ojos. Cuando una persona actúa así, con una capucha con la cual no puede ser identificada, sencillamente la capucha ya está indicando que esa persona no tiene buenas intenciones en ese momento. ¿Qué dificultades? ¿Por qué no se muestra el rostro? Para decir, mire, yo estoy actuando con libertad, con respeto, y porque actúo con libertad y con respeto soy capaz de decir siempre la verdad y asumir siempre las responsabilidades de mis propios actos. El Señor nos invita entonces siempre a hablar con libertad. Por eso con libertad acercarnos al hermano a quien hemos ofendido y presentarle excusas, pidiéndole perdón por las faltas cometidas. Jesús nos invita a escuchar el eco de lo que Dios nos ha dicho y nos sigue diciendo todos los días. Es urgente entonces desarrollar y comunicar a los cuatro vientos la actitud de perdón que Dios nos propone. Sí, es urgente que nosotros nos perdonemos al interior del hogar cuando generamos dificultades, peleamos entre hermanos, peleamos con papá, mamá, peleamos con los suegros. Es urgente que salgamos a reconciliarnos con los compañeros en el trabajo, en la oficina, en el taller, que nos reconciliemos con todos nuestros hermanos en el transporte público. ¿Cuántos disgustos encontramos con frecuencia? Que los niños y los jóvenes también salgan a reconciliarse allí en la escuela, en el colegio, en la universidad. Igualmente las naciones. Si hubiese una reconciliación a nivel de naciones, seguramente las guerras serían en menor cantidad. Urge entonces salir al encuentro sincero de nuestros hermanos para darnos un abrazo de paz y reconciliarnos, para hacer realidad lo que le decimos a Dios nuestro Padre en esa hermosísima oración, el Padre nuestro. La ley del perdón nos vincula a unos con otros. Es como un contrato firmado. Ese contrato que el Señor Jesús firmó al entregar su vida en la cruz y lo firmó para liberarnos de la esclavitud del pecado. En ese momento el Señor Jesús
nos dejó un cheque firmado con su sangre, nos lo dejó en blanco para que nosotros, cada vez que fallamos, vayamos llenando ese cheque y lo cobremos siempre en el sacramento, en la reconciliación. Él se entregó por nosotros. Ahora nosotros estamos invitados a aceptar ese cheque y dejarnos reconciliar con el Señor. En este tiempo de Cuaresma sí que vale la pena hacer un alto en el camino, ponernos en las manos del Señor, celebrar el sacramento de la reconciliación y comprometernos a vivir realmente la práctica de la caridad cristiana. Así como Dios Padre hace con nosotros, nunca nos abandona. La misericordia de Dios es infinita y gratuita, pero quien la recibe queda comprometido para perdonar de corazón a su hermano. No importa cuál haya sido la ofensa causada o el daño hecho, es necesario perdonar siempre. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Y perdonar de corazón. Perdonar no significa olvidar, porque todos tenemos una mente donde vamos guardando los recuerdos positivos y negativos, donde guardamos la memoria de todos los lugares que visitamos. En fin, perdonar de corazón significa que cuando yo me acuerde que he tenido una dificultad con alguien, pues no me siente a rumiar lo que pasó y lo que pudo hacerse y no se hizo, que no me ponga a darle vueltas a lo sucedido, que no me dé mal genio ni disgusto, ni me ponga a maldecir ni nada, sino sencillamente, si llega el recuerdo en cualquier momento de las ofensas causadas y del daño hecho, sencillamente seguir adelante. Lo pasado ya pasó y ahora estamos en el presente, en lo nuevo. Y lo presente y lo nuevo es parecernos más y más a Dios nuestro Padre en la práctica de la caridad. Por eso, al recordarnos de esas ofensas, más bien elevemos nuestra plegaria al Señor por algún hermano que nos haya ofendido o causado algún daño. Que la Santísima Virgen María nos siga acompañando en este recorrido de meditación de la palabra de Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.